Son las 7 de la noche con 30 minutos. Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe. En los últimos minutos se están dando a conocer los detalles de la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19 en El Salvador. Lo invitamos a que se quede con nosotros para conocer precisamente qué es lo que han dicho las autoridades y también otras informaciones importantes que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Los saluda Roxana Webb, les doy la bienvenida y vamos con nuestros titulares. Cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que así lo requiere, alumnos regresaron a los salones de clases después de un año del cierre de las escuelas por la pandemia. Le contamos cómo se desarrolló la jornada. El transporte escolar también tuvo que adaptarse a los protocolos sanitarios en el inicio de las clases semipresenciales. Conozca la situación de este sector después de 12 meses sin laborar. Esta noche llegan a El Salvador 150,000 dosis de la vacuna procedente de China, mientras las autoridades de salud revelan detalles del esquema de inmunización que se implementará desde mañana y el proceso para acceder a la vacuna. En Guatemala continúan los encuentros entre autoridades y el enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Para los próximos días está prevista su llegada a El Salvador. Ya se lo adelantábamos hace unos minutos y en conferencia de prensa el ministro de Salud ha dado detalles sobre la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19 en el país. Son importantes los datos que se han conocido en los últimos momentos. Por ejemplo, ya se difundió a qué link podrá ingresar usted para poder inscribirse y así conocer en qué momento va a poder ser vacunado. El ministro ha informado que mañana iniciará la vacunación de personas mayores de 80 años y con enfermedades crónicas. Además, ha detallado que jueves, viernes y sábado vacunarán a docentes de las universidades, entre otras cosas. En unos minutos nos vamos a enlazar con nuestra compañera Rocío Cruz. Ella le está dando cobertura precisamente a esta actualización del Plan Nacional de Vacunación. Pero antes de eso, antes de saludar a Rocío, queremos contarles siempre sobre este tema que se ha implementado ya en el país. Recordemos que hay una primera fase que ha avanzado, esta fase de inmunización en los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que van a recibir su primera dosis a partir de mañana. Veamos la nota. Mascarillas, cables, cargadores, audífonos, KN95. Así encontramos a Julio César Argueta, pregonando a todo pulmón la venta de mascarillas y artículos para celulares. Desde hace un mes debe desplazarse en silla de ruedas debido a una amputación de un dedo del pie izquierdo a raíz de un golpe que se complicó por la diabetes, enfermedad que padece desde los 12 años. KN95, mascarilla quirúrgica. Durante toda la pandemia se ha dedicado a vender estos insumos sanitarios para llevar el sustento a su hogar, a pesar del riesgo de infectarse del COVID-19. Sin embargo, lleno de optimismo, sostiene que hoy también podrá proteger a su familia al aplicarse de forma voluntaria la vacuna contra el coronavirus. Sí, me gustaría vacunarme primero para estar protegido y proteger a los que están a mi alrededor, ¿verdad? Ya es que esta pandemia no anda jugando con nadie, digamos. Recuérdese que como paso vendiendo aquí alrededor, ¿verdad? Y pasa mucha gente, entre más protegido esté uno, mucho que mejor. Sostiene que sin dudarlo asistirá al lugar donde se ha citado para la aplicación de la primera dosis. Y es que de acuerdo al presidente Nayib Bukele, a partir de este miércoles se iniciará con el proceso de inmunización de las personas con enfermedades crónicas y de la tercera edad. Una noticia que le da mucha tranquilidad y seguridad para continuar con sus labores en las calles de San Salvador. Que no tengan miedo, que se acerquen, que realmente la vacuna es una gran ayuda, digamos, ya que muchas personas temen ponerse la vacuna. Pero es mejor estar inmunizado, digamos, protegido, para proteger a los demás, a los seres queridos. Como parte de las medidas de prevención, Julio Argueta se sometió a la prueba de detección del virus durante una jornada de tamizaje que el Ministerio de Salud desarrolló este martes en Mexicanos, el tercer municipio de San Salvador más afectado por la pandemia, con más de 2.600 contagios. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.
Ahí veíamos el caso de Julio César Argueta, un hombre de 46 años que ha superado las complicaciones ocasionadas por la diabetes, enfermedad que padece desde muy pequeño y que este día buscaba inmunizarse contra el COVID-19 con la aplicación de la vacuna. Vacuna que hace unos momentos se ha conocido sobre la fase 2 precisamente para la aplicación de esta inmunización. Vamos a saludar a nuestra compañera Rocío Cruz. Ella le da cobertura a las declaraciones que, bueno, como vemos recién han terminado de las autoridades, hablando precisamente sobre la implementación de esta fase, quiénes pueden aplicar, el link, entre otras cosas. Buenas noches, Rocío, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, compañera. Como siempre es un gusto poder saludarte. Efectivamente, como tú ya lo adelantabas hace algunos minutos, acaba de finalizar la conferencia de prensa que ofrecía el ministro de Salud, Francisco Alaví, para dar mayores datos sobre cómo avanza el proceso de vacunación en el país. Quiero comentarles que él mencionaba que en algunas horas ingresará al país un nuevo lote de vacunas de COVID-19. Esta vez se trata de 150,000 dosis las que van a ingresar y que son parte de una donación que está haciendo el gobierno de China. Estas vacunas pues servirán para continuar con el proceso de vacunación en nuestro país. Otro dato que es importante mencionar es que el día de mañana se iniciará con la vacunación de las personas mayores de edad, mayores de 50 años y también con aquellas que padecen enfermedades crónicas, pero principalmente se va a enfocar esta vacunación en aquellas que ya tienen más de 80 años de edad. Para poder vacunarse, estas personas tendrán que ingresar a un sitio web para poder llenar un formulario. Este sitio web es el www.vacunacioncovid19.gov.sb. Ahí podrá registrarse, completar sus datos personales y conocerá el día que será su cita para que pueda asistir al centro de vacunación que ahí se le indique. El ministro de Salud hizo énfasis en que ninguna persona podrá vacunarse si no cuenta con su cita. ¿Qué más dijo el ministro acerca de del inicio de esta fase 2? Escuchemos a continuación. 3 modalidades en las que progresivamente también, dependiendo de la demanda, vamos a ir anunciando a la población para que pueda acceder a agendar su cita. Y yo sé que algunos preguntarán, ¿qué sucede si yo no tengo acceso a Internet? ¿Qué sucede si yo no puedo utilizar la página web? Existe un despliegue a nivel de todo el territorio de los promotores de la salud, en la cual los promotores de salud van a desplazarse a todas las unidades de salud para que la población que no pueda tener acceso de manera digital pueda acercarse a la unidad de salud y de esta manera en la unidad de salud pueda recibir o pueda agendar su cita y esta cita ya es entregada en un documento por parte del personal del primer nivel de atención, donde se le va a ubicar la fecha, la hora y el día en el cual se va a colocar su vacuna. También otro grupo del primer nivel de atención, específicamente de los promotores de salud, va a andar en una búsqueda activa en todo el territorio, específicamente en las zonas rurales, porque puede existir aquellas personas del grupo etario arriba de 80 años que de alguna manera pues no se enteren de que ya inició esta vacunación y nosotros activamente, dado que tenemos toda la información correspondiente de las familias y de las características particulares de salud de cada una de ellas, vamos a buscar esos grupos etarios arriba de 80 años para poder facilitar el agendarle la cita y por supuesto esto en el trabajo articulado va a tener apoyo con transporte, va a tener apoyo con diferentes instituciones para que de esta manera podamos avanzar en el proceso de vacunación ante el COVID-19 y por supuesto. Quiero aclarar, compañera y queridos televidentes, que la fase 2 incluye a las personas mayores de 50 años y aquellas que padecen enfermedades crónicas, pero el día de mañana se iniciará específicamente con aquellas que tengan más de 80 años de edad. Otros datos que brindó el ministro de Salud durante esta conferencia de prensa es que ya han vacunado a más del 90% del personal sanitario que enfrenta esta pandemia de COVID-19 y que más del 80% de aquel personal no sanitario también ya ha recibido su
su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. También mencionaba que el día jueves, viernes y sábado se va a vacunar a los docentes de las universidades, quienes también pues necesitan esta primera dosis de vacuna para poder iniciar ya con las clases que iniciaron este día en diferentes centros educativos. Esta es parte de la información que se ha generado sobre el proceso de la vacunación en nuestro país. Rocío, importante aclararle a los amigos televidentes que esta inscripción es a partir de mañana, ¿verdad? Tengo entendido, porque ya hay personas en redes sociales que están escribiendo que son mayores de los 50 años, pero que aún les ha parecido que todavía no llenan, digamos, el requisito para que pueda procederse a una calendarización para su inmunización. Sí, correcto, Roxana, como lo mencionaba, la fase 2 incluye a las personas mayores de 50 años. Pero específicamente mañana se va a iniciar con aquellas que tengan más de 80 años de edad y enfermedades crónicas. El ministro durante esta conferencia de prensa hizo énfasis en que aquellas que no les corresponde la vacunación no intenten llenar el formulario porque el sistema no se los va a permitir. Y también van a poder causar problemas a las otras personas que sí puedan ingresar y que sí se puedan vacunar. Otro punto también importante que tú mencionabas es la llegada de estas 150,000 dosis donadas por China para esta noche, ¿no? Sí, el ministro de Salud mencionaba que en las próximas horas llegará al país un lote de 150,000 vacunas que será de la farmacéutica Sinovac, de las cuales ya llegaron al país hace algunos días 1 millón de dosis. Esas fueron compradas con fondos públicos, pero esta se trata de una donación que está dando el gobierno de China. Muy bien, Rocío, vamos a estar pendientes de más declaraciones de las autoridades. Muchas gracias por tu reporte. Decirles a los amigos televidentes, la página web es vacunacioncovid19.gov.sb, vacunacioncovid19.gov.sb, y lo más importante, como tú ya bien lo mencionabas, la prioridad ahorita es mayores de 80 años y a partir de mañana para que lo puedan hacer. Gracias, Rocío. Buenas noches para todos. Muy bien, ahí teníamos entonces a Rocío compartiendo con nosotros lo que se ha conocido hace unos instantes sobre la fase 2 de la vacunación, de este plan de vacunación, que por cierto, decirles que se ha implementado en el país, ya avanzó esta fase de inmunización a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes recibirán su primera dosis a partir de mañana. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardíacos o con insuficiencia renal serán inmunizados a partir del miércoles por ser grupos vulnerables a los que se les ha dado prioridad para evitar mayores complicaciones por contagios del COVID-19. Esto permitirá un mayor control de la pandemia a mediano plazo. La vacunación me parece que es adecuada en este momento. Si estamos hablando se puede poner de los 18 años en adelante hasta los 65 años, pero yo sé que actualmente se puede prorrogar aún a los 70, 80 años. Si todo sigue de forma tal como programado, yo esperaría que una buena población, nuestra población haya sido vacunada, y de esta manera va a permitir que haya menos casos a medida que pase el tiempo. Es indispensable que al recibir la primera dosis, de inmediato se programe la segunda aplicación. Además, ambas dosis deben ser de la misma farmacéutica para evitar complicaciones de salud. Recordemos que no se puede poner una vacuna intercambiarla con otra. Si la van a poner AstraZeneca, es AstraZeneca. Si es la Sinovac, Sinovac. Si es Pfizer, Pfizer. No se puede permitir otro tipo de vacunas. En términos general, yo podría decir que la programación, tal vez por el abastecimiento, que no había suficiente vacunas, se dio de esa manera, pero yo siento que con esas donaciones del sistema COVAX, las compras que ha hecho el gobierno, pues y donaciones, creo que de alguna manera se cumplió el propósito. Se espera que para finales de año el porcentaje de salvadoreños vacunados facilite el control de la pandemia, aunque el uso de mascarilla y otras medidas de bioseguridad deberán quedarse por algunos años.
hasta que llegue un momento en que el virus sea retirado, que no creo que sea mañana ni el próximo año, no creo que va a ser un par de años. Se dice que en los países desarrollados se estima que un promedio al terminar la vacunación prácticamente masiva e inmediata y rápido, se calcula que podría desaparecer el virus en unos 5 años. En nuestro país, quién sabe, porque tal vez los recursos son menos. Otra medida que podría dar éxito en el control de la pandemia es salir a buscar los casos a las comunidades, debido a que permite identificar los nexos epidemiológicos y marcar municipios vulnerables al virus. Carla Goches, Noticiero Hechos. Disfruta de tus vacaciones sin olvidar mantener siempre los consejos de bioseguridad, uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos constante. Además, recuerda que Vermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Recuerda, los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Y para menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Y aunque la curva de contagios de COVID-19 se ha mantenido en descenso en las últimas semanas, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad durante el periodo vacacional podría significar un aumento de los casos. Sobre esta situación abordamos a médicos especialistas. Desde la primera semana de enero, los casos confirmados de COVID-19 descendieron significativamente, como lo muestran los datos oficiales sobre la pandemia en el país. El rango de contagios diarios se ha mantenido entre 130 a 170 personas, pero el descuido de las medidas como el uso de mascarilla y el distanciamiento social quedó en evidencia en las playas, restaurantes y diferentes lugares turísticos durante la Semana Santa. Situación que podría resultar con un aumento de casos en los próximos días. 21 días a 30 días, en donde puede ser notorio un aumento de casos, dado pues que en las playas no se respetó el distanciamiento social, en los restaurantes, muchos de ellos con personas sin mascarilla, y todos estos riesgos y todos estos factores pueden contribuir pues a una próxima elevación de casos en nuestro país. Una medida que continúa para identificar los casos son las jornadas de tamizaje. Diariamente se realizan más de 2.400 pruebas en distintos puntos del país. Hasta el momento se ha realizado un total de 856.658 pruebas PCR. Si hablamos de control hay varias formas y una exitosa es precisamente cuando se están haciendo a través de las cabinas, ubicándolas en diferentes sitios, se buscan personas que sean positivas. La ventaja de esto es que como se toma el registro de esa persona, sabemos dónde se ubica, en qué municipio está, y al saber que esa persona sale positiva, la van a ir a buscar y buscar los contactos. Por lo tanto, es una buena medida de control. Las pruebas han permitido identificar a 65.491 salvadoreños que se han contagiado del virus, de los cuales 1.121 están activos. Y de acuerdo al registro oficial, en este momento hay 3.452 casos sospechosos. Carla Goches, Noticiero Hechos. Y más temprano, el ministro de Salud despejó algunas dudas sobre el tiempo que debe esperar un paciente que dio positivo al coronavirus para poder aplicarse la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Según el CDC, las vacunas contra el COVID-19 no representan riesgos para las mujeres lactantes ni para sus bebés. Y farmacéuticas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer retiraron la recomendación de no vacunar a mujeres en periodo de lactancia. Sin embargo, no aplica para las mujeres embarazadas ni para los menores de edad, ya que por el momento no se ha comprobado su efectividad en este grupo. Las vacunas que actualmente se están implementando en nuestro país, sí se permite el uso en lactancia. Eso quiere decir que limitamos ese grupo poblacional solo en los periodos del embarazo. Luego en la lactancia no hay inconvenientes, pero como repito, esto depende de los estudios que se están realizando en la fase 3. Cerca de 1.7 y 2 millones de personas están contempladas en la segunda fase del esquema de vacunación, es decir, a personas arriba de 50 años y con enfermedades crónicas y degenerativas. Vamos a establecer fechas en las cuales a la población se le va a dar esa información. Este día inicia la vacunación en personas arriba de 80 años.
Una vez se logre completar estas personas arriba de 80 años que tienen mayor riesgo, pasamos al siguiente grupo etario. Y estos van a ser las personas que están entre 70 y 80 años. Y el mismo procedimiento, y otra vez, luego al completarlo, vamos a las personas de 60 a 70 años y por último las personas de 50 a 60 años. De acuerdo con el titular de Salud, existen medidas para quienes han dado positivo a COVID-19. En el caso de las personas que no tuvieron complicaciones, deben esperar 15 días después de haber dado positivo para poder aplicarse el fármaco. Y para los que recibieron plasma, deben esperar 3 meses. Este es un informe de Marcela Rivera. Ahora veamos un resumen de noticias. Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 para el personal docente y administrativo del sector privado continuaron hoy por segundo día consecutivo. La Unidad Comunitaria de Salud Familiar especializada en San Jacinto, en San Salvador, fue uno de los puntos donde se realizó la inmunización. Unos 89 privados de libertad en fase de confianza participaron en una jornada de limpieza en las playas luego del periodo vacacional. La actividad también contempló una campaña para concientizar a la población sobre la importancia de colocar la basura donde corresponde. El Ministerio de Salud realizó tamizajes comunitarios en mexicanos, donde unos 1,000 salvadoreños se sometieron a la prueba PCR para la detección del COVID-19. Mexicanos registra 2,599 casos positivos de esta enfermedad y eso lo convierte en el tercer municipio de San Salvador con más contagios. En Lourdes, Colón, la policía capturó a David Francisco Santos, quien era reclamado por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, acusado de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Son las 7 de la noche con 56 minutos. Usuarios en nuestras redes sociales nos están haciendo la consulta de cuál es la página a la que usted puede ingresar para poder inscribirse. Recordemos que el ministro de Salud hace unos minutos anunciaba que las personas mayores de 80 años iban a iniciar con su vacunación a partir de este miércoles. Entonces, en la conferencia se dijo que mañana se pueden inscribir en esta página que usted tiene en pantalla y le vamos a compartir cuál es el link. Eso es lo que usted verá. Ahí coloca su número de DUI o su carnet de residente si no porta con el documento único de identidad, si es extranjero. La página es vacunacioncovid19.gov.sb. Se los recuerdo, vacunacioncovid19.gov.sb. Ahí lo tienen en pantalla, ahí ingresan su número de DUI, como les repito, seleccionan ahí la fecha de su nacimiento y luego le da clic a donde dice consultar y ahí aparecerá. Si usted todavía no cumple con el requisito de ser mayor de 80 años, como dijo el ministro de Salud, para poder acceder a esta fase 2 que está iniciando de vacunación contra el COVID-19, entonces le aparecerá en pantalla la siguiente nota. Estimado usuario, todavía no es elegible para la vacunación COVID-19. Al terminar esta fase, se continuarán vacunando todas las demás fases restantes. Lo invitamos a consultar nuevamente esta página web cuando se anuncie la siguiente fase de vacunación. Se acaba de anunciar la fase 2, como les digo, mayores de 80 años la prioridad y luego, decía el ministro, personas mayores de 50 años con enfermedades degenerativas no controladas. Y además en la página le aparecerá, si usted no cumple con el requisito para iniciar con este proceso, le dirá, recuerde, ya llegará el momento para que todos los salvadoreños que lo deseen sean vacunados. Ahí lo tenemos en pantalla para que usted pues tenga esta información a la mano. Vacunación covid19.gov.sb. Y gracias a nuestros amigos en Facebook, ahí lo tienen el link, a nuestros amigos de Facebook que nos están haciendo esas consultas, nos hacen llegar esas interrogantes, pues nosotros con muchísimo gusto se lo compartimos y ahí lo tiene. Recuerden que la vacuna es opcional, ¿verdad? Pero también este proceso de inmunización es muy importante en la lucha en esta pandemia. Bien, hay otras informaciones que también queremos compartir con ustedes, aunque lamentablemente
esta no es una buena noticia. Un incendio de grandes proporciones se registró esta madrugada en el Parque Barrios de San Miguel. Las llamas se propagaron hasta llegar al mercado central, afectando a más de 400 puestos. Jennifer Flores nos presenta el siguiente informe. El Cuerpo de Bomberos, elementos de la Fuerza Armada, autoridades de protección civil y socorristas llegaron para extinguir el voraz incendio que inició en el Parque Barrios de San Miguel. El fuego alcanzó el mercado municipal, destruyendo en su totalidad varios locales comerciales. Estamos acá con el fin de poder contener y poder llevar a liquidar lo que es prácticamente este voraz incendio que a estos negocios ha afectado, y ya llevamos más de 4 horas de trabajo. Esperamos poder ir avanzando conforme se nos permita las condiciones, ya que la cantidad de calor en el lugar son completamente difíciles y que nos impide muchas veces la estructura que ha colapsado dentro de lo que son este lugar de comercialización en el mercado de San Miguel. El trabajo era intenso. Se apoyaron de 5 motobombas y otras unidades que se sumaron a las labores de estación de San Miguel. Posteriormente se solicitó más apoyo de todas las estaciones, las cuales están trabajando fuertemente desde diferentes puntos de la zona, en los 4 puntos cardinales de lo que es el mercado. Las estaciones de trabajo que están acá, con más de 20 bomberos, la estación de Zulután, la estación de San Vicente, la estación de La Unión, la estación de San Salvador. A medida avanzaba el tiempo, las autoridades buscaban contener las llamas, pero era casi imposible, pues el fuego seguía consumiendo los locales. Las llamas provocaron que los cilindros de gas ubicados en el área de comedores explotaran, haciendo más difícil las labores. Esta mañana, el Cuerpo de Bomberos continuó trabajando en extinguir el incendio que afectó a más de 400 puestos. Las pérdidas económicas son incalculables. El siniestro fue calificado por la Comisión Nacional de Protección Civil como un incendio grave y de momento se desconocen las causas del mismo. Por su parte, el fiscal general Raúl Melara dijo que iniciará una investigación para determinar si se provocó de forma intencional. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y a continuación, una actualización de las pérdidas que dejó ese incendio en San Miguel. Un incendio que rápidamente pasó a categoría 3 se registró en el mercado del Parque Barrios de San Miguel, donde un aproximado de 80% de pérdidas en productos, infraestructura y mercadería de los comerciantes de la zona, reportaron la estación de bomberos de San Miguel. A nuestra llegada pues estaba completamente envuelto en llama ya. La misión nuestra era nada más evitar que se propagaran los demás negocios. Había una latente propagación. Los comerciantes afectados agregaron que no se explican cómo pudo suceder esta tragedia. Cuando nos presentamos al lugar, en mi caso, nosotros venimos a la 1 de la madrugada y pues cuando venimos ya la sorpresa fue que ya estaban las llamas exageradamente altas. Otros, entre lágrimas, mencionaron que tenían mucho dinero invertido en mercadería inmobiliaria y que están preocupados, ya que la mayoría tienen préstamos pendientes. Bueno, ahorita todos hemos salido afectados porque fue un incendio exagerado. Como ustedes pueden ver, todo el parque se ha quemado. Algunos pudieron recuperar parte de la mercadería, sin embargo solicitan a las autoridades pertinentes una pronta respuesta ante esta situación. Que los ayuden, que nosotros pues estos nunca los había pasado así, había habido intentos, pero siempre nosotros estábamos ahí pendientes, pero hoy no pudimos hacer nada. A la escena llegó el director de bomberos y viceministro. Este último dijo que buscará créditos accesibles para que los afectados puedan recuperarse de estas pérdidas. Hasta el momento no se ha determinado el origen del siniestro. El fiscal general dijo que se investigará sobre este caso. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.
Y socorristas localizaron el cuerpo de la persona desaparecida en el lago de Huija, en Metapán, tras el vuelco de una lancha el fin de semana. De acuerdo a la información, los familiares de la víctima se quedaron en el lugar durante la noche cuando vieron el cadáver en la zona, por lo que de inmediato se comunicaron con las autoridades de la Fuerza Naval. Y los lancheros del lago de Ilopango redoblaron las medidas de seguridad a la hora de hacer algún recorrido por este atractivo turístico. Esperan la colaboración de diferentes entidades como la Policía de Turismo, Protección Civil y Fuerza Naval. El periodista Ernesto Cornejo estuvo en la zona y nos tiene más detalles en la siguiente nota. Hacer un recorrido en lancha requiere seguir las medidas de seguridad. Caso contrario, se pone en riesgo la vida de quienes se encuentran a bordo. De eso están conscientes los lancheros del lago de Ilopango. Aseguran que lo sucedido hace algunos días en el lugar no fue problema del personal que manejaba la embarcación, ya que el encargado estaba capacitado para desempeñar las labores, tanto en el interior como exterior. El problema se debió a los vientos que se presentaron en el momento del regreso. Entonces nosotros lo que hemos hecho es implementar cada lancha, la capacidad de personas que tiene de 12 personas, incluyendo niños. Entonces nosotros lo que hacemos es andar 12 chalecos, es requisito, pero la mayoría de nosotros los trabajadores siempre andamos de 15 hasta 16 chalecos, mejor que sobren y no que hagan falta. Si se fijan, nosotros andamos chalecos para niños pequeños, para adultos, porque igual andamos variados porque no sabemos si el grupo que va a abordar a la embarcación es solo de personas adultas o personas que lleven bastantes niños. Son 30 los lancheros que se encuentran en el lago. Cada uno de ellos han sido apoyados constantemente. Para Julio Escobar, presidente del corredor comercial de la zona, estos hechos han provocado reorientar las acciones de seguridad y esperan contar con el apoyo de diferentes entidades para así garantizar el sano esparcimiento en este atractivo turístico. De que vamos a buscar la manera de que sean los chalecos, reforzar con chalecos las unidades. La otra, que tengan un sistema adicional de flotadores por una emergencia de esta naturaleza. En este caso se va a hacer la coordinación directa con lo que es la Politur, ¿verdad? Para que ellos tengan lo que es el mayor control de lo que es las embarcaciones y a la misma vez que se les esté dando unas capacitaciones constantes, que sean personas más que todo con edad y con capacidad, ¿verdad?, para poder manipular un automotor de esta naturaleza. Por ahora el sector turismo mantiene las expectativas que sus ventas irán poco a poco saliendo adelante. Esto luego de la pandemia del COVID-19 que los afectará económicamente. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Vamos a cambiar de información. El Tribunal Segundo de Sentencia reprogramó el fallo en contra del empresario José Adán Salazar. De acuerdo a la representación fiscal, esto se debe a excepciones que se ha planteado la defensa ante la Cámara Segundo de lo Penal y será hasta que se resuelvan que se establecerá una nueva fecha para conocer si Salazar, quien es acusado de delitos de lavado de dinero y activos, será enviado a prisión o no. Y el director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, dijo que esperan que la visita de Ricardo Zúñiga ayude a entablar un diálogo con sectores de la sociedad civil que reconocen a profundidad el fenómeno migratorio. Además, detalló que esperan que su visita ayude a largo plazo a detener la migración irregular. Ayude a inyectar una lógica, en primer lugar, más objetiva del diagnóstico del problema y que eso conlleve pues a la búsqueda y articulación de las soluciones complicadas que indudablemente va a requerir el abordar la situación centroamericana de forma tal que estos países se conviertan en mediano plazo en lugares de donde nadie quiera irse, incluso que muchos de los que vivimos afuera queramos regresar. Vamos a una nueva pausa comercial, pero en breve regresamos con más noticias. Quédese con nosotros.
Hoy inició la modalidad de estudio semipresencial en los centros escolares a nivel nacional. Uno de los principales retos es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 en las instituciones. Ileana Leiva nos cuenta cómo se desarrolló la jornada. Por más de un año, los centros educativos públicos y privados del país permanecieron cerrados por la pandemia de COVID-19. Pero este martes, los estudiantes regresaron a las aulas bajo la modalidad semipresencial, opcional, multimodal y gradual. Entre ellos, encontramos a Marvin. Cursa segundo año de bachillerato en el Instituto Nacional Manuel José Arce y dice sentirse muy feliz por estar de forma presencial por varias razones. Estar aquí nuevamente es otro complemento, el poder estar aquí, preguntar a los maestros, es un factor que hacía falta en la virtualidad porque los maestros no estaban pendientes algunas veces en respondernos al instante y entonces ahora nos hacía falta eso, pues, pero ahora ya estamos aquí, es una alegría. Y lo iniciamos, ¿verdad?, de forma virtual. Hoy están aquí para trabajar de manera semipresencial, ya vamos a hablar sobre la forma en que lo vamos a hacer. Pero como el retorno semipresencial es opcional, es decir, los padres tomaron la decisión de enviar o no a los hijos a los centros educativos, muchos de los estudiantes se quedaron recibiendo clases desde sus hogares. Estamos compartiendo el plan de regreso a clases. Para los docentes ha sido un desafío acoplarse a la multimodalidad, pero han sido capacitados y han podido seguir impartiendo las diferentes materias sin problemas. Para nosotros ha sido un reto, incluso desde el año pasado, que comenzaron a decir van a usar la plataforma de Classroom, pues yo comencé a subir todos los materiales ahí, a crear mis clases. Y es así como podemos ver que yo los tengo ahí en línea. Ellos están en este momento conectados desde su casita. Para que este regreso a clases sea seguro, tanto para los estudiantes como para los docentes, se han aplicado protocolos de bioseguridad y evitar así contagios de COVID-19, medidas que fueron verificadas por las autoridades. Pero desde el día que ustedes se fueron y no regresaron aquel 11 de marzo del 2020, hemos trabajado todos los días, no solamente el Ministerio de Educación, todo el gobierno ha trabajado para que este día ustedes puedan regresar de esta manera, de una manera segura. 4 filtros escolares que están diseñados específicamente para poder limitar esa posibilidad de que un estudiante o de un alumno que presentara una sintomatología respiratoria pudiera llegar a un centro y poner este contagio. Vamos a una aula de clase, ustedes han observado ese distanciamiento, el uso de las mascarillas, el cumplimiento de todas las normativas. Se espera que paulatinamente otras escuelas y colegios privados se acoplen a esta modalidad semipresencial. Para ello, deberán contar con la certificación sanitaria de las autoridades. El lunes, el martes y el miércoles. Son los lunes, martes y miércoles te toca venir y los otros días vas a estar en casa trabajando. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y los padres de familia también se mantienen a la expectativa del inicio de las clases semipresenciales. Aseguran que han hecho énfasis en sus hijos sobre la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en sus centros educativos. Hemos decidido que vengan los niños a la escuela para reiniciar las clases y venir a estar en compañía de los compañeros también. Ahí tienen para tomar la temperatura, tienen alcohol gel y les tienen agua ahí también. Está bien que los niños regresen a clase, todo con seguridad y todo. ¿Por qué tomó la decisión de traer a su hijo a clases?
Es que virtualmente los niños casi no entienden las cosas. No es como que estuviera el profesor presente para que ellos les expliquen. Y en el Departamento de La Paz, decenas de estudiantes regresaron a las aulas bajo amplias medidas de bioseguridad. Decididos y muy contentos regresaron a sus clases. ¿Y te sentís muy contenta de regresar a clases? Sí, el martes y el jueves voy a venir. Y faltaron algunos compañeros de la escuela. Luego de un año de no ver a sus compañeritos debido a la pandemia del COVID-19, en el complejo educativo Malisori en Santiago Nonualco, La Paz, cerca del 40% de estudiantes asistieron a su centro de estudio, cumpliendo las medidas del reinicio a clases de manera semipresencial. Esta semana principalmente tendremos que adaptarnos a esta modalidad, incluso con los niños repetir constantemente las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado constante de las manos, el evitar la aglomeración y una serie de situaciones más. Y hay otra parte pues que ha optado esperar los 15 días, dicen ellos, después de las vacaciones para ver si no hay contagios y luego pues enviarlos. Solo que nosotros hemos dividido según el plan que hemos hecho, es de que estamos trabajando. Una sección la hemos dividido en dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo A se ha presentado el día de ahora. El grupo B ha estado trabajando con guías o en línea también en casa, lo que los alumnos han trabajado aquí. Mañana se presenta el grupo B y así vamos a estar trabajando, ¿verdad? Sin embargo, los estudiantes de educación media también opinaron con el regreso a clases. Está bastante bien el regreso a clases y se siente bien estar de vuelta. Aunque sí no se siente lo mismo, pero no se siente lo mismo, pero ya se siente de otro modo, como que nos han dividido entre dos grupos, no se ven los mismos compañeros, se siente como otro ambiente y así. Se espera que durante las próximas semanas más estudiantes se incorporen a la nueva modalidad de clases y que muchos puedan adaptarse a las medidas implementadas por el Ministerio de Educación. Este es un informe de Dani Guarita. Y más de 3.500 centros escolares del sector público abrieron sus puertas para el regreso a clases bajo la modalidad semipresencial y cumpliendo estrictos protocolos de salud, para lo cual se hizo la entrega de 1.000 toneladas de equipo de bioseguridad. Además, las autoridades de educación y salud revelaron que el 90% de docentes del sector público ya recibieron su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más de 5.000 del sector privado. Asimismo, Carla de Varela explicó que para poder trabajar bajo la modalidad semipresencial y teniendo en cuenta que el retorno a las aulas es opcional, se han entregado 700.000 paquetes de datos gratis a docentes y alumnos y se dotarán de 800.000 cuadernillos con las 4 asignaturas básicas. En mi recorrido de esta mañana por algunos centros educativos verifiqué que nuestros directores y docentes están aplicando el protocolo La Alegría de regresar a la escuela, el cual guía, establece, garantiza todas las medidas de bioseguridad para que este retorno a clases sea seguro. La educación en este momento es opcional, es progresiva porque solo han abierto los colegios y escuelas que tienen permiso para abrir, o sea, hay una gradualidad y además es multimodal. Y con el regreso a clases de forma opcional, también se activa el servicio del transporte escolar, un gremio que asegura tiene algunos inconvenientes para reanudar labores. El transporte escolar pide vacunación lo antes posible para el regreso a clases. Se trata de las personas que cada día movilizan a los estudiantes desde su casa hasta los centros escolares y viceversa. Su petición, aseguran, es para brindar un servicio con menos riesgo. A la ministra de Educación, al Ministerio de Salud, al BMT, al presidente, que nos prioricen la vacunación para todo el transportista escolar. Vamos a tener contacto con maestros, con nenes. El microbús es un microbús encerrado,
Vamos a tratar que los niños no hablen. Nosotros vamos a tratar todas las medidas de seguridad y los protocolos que nos han indicado. Pero necesitamos también estar protegidos con la vacuna. Este gremio de transportistas señala que son diversos los problemas que afrontan con el retorno a las aulas, ya que desde la suspensión de clases por la pandemia de la COVID-19 han pasado 13 meses sin dedicarse a este rubro. Por ello, desde San Salvador y otro grupo más desde San Miguel solicitan al Ejecutivo que se agilicen los trámites para recibir el subsidio por medio de Bandesal y flexibilidad del BMT con los permisos y requisitos que deben cumplir. Sí, así es. Hemos pasado un par de años bastante complicados y continuamos así, no vemos la luz. Es por eso que le estamos pidiendo al gobierno que agilice lo más pronto posible el tema del dinero que nos van a dar, que no va a ser reembolsable, ¿no? Bueno, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes. Somos gremio de especialidades en escolar, pues estamos pasando una situación muy difícil y queremos ver la manera de cómo está lo del subsidio. La base de datos del BMT ya está, para que pueda llegar la ayuda que necesitamos para salir adelante, porque ya estamos al tope. Durante la pandemia, estas personas prestaron sus servicios para la empresa privada cuando no hubo transporte público. Otros realizaban encomiendas o vendiendo fruta y verduras. Ahora esperan retomar las labores con los estudiantes del sector público, privado y universitario. Y bueno, como decimos en buen salvadoreño, de lo que caiga, ¿no? Algunos con el apoyo de nuestros hijos, pues que han visto la situación, pues nos han echado la mano. En mi caso, yo había prometido ya con una empresa sacar un vehículo reciente el año pasado y debido a la pandemia tuve que retirar el negocio, ¿no? Pero sí está bastante complicado porque inclusive hay padres que no quieren pagar lo que realmente nosotros vamos a invertir, y en mi caso que presto servicio de Quesaltepeque hasta acá es bastante complicado solamente seguirles cobrando lo mismo si venimos desde Quesaltepeque hasta acá. Y también otra parte que nosotros siempre estamos incurriendo en gastos de combustibles. Se incurrió también en la parte esta de los permisos que se renovaron en el mes de diciembre del año pasado. Algunos que pudieron renovar y otros en mi caso que no lo pude renovar por falta de trabajo, ¿no? A la espera de la vacunación y apoyo económico, el transporte escolar se prepara desinfectando las unidades y con capacitaciones sobre las medidas a tomar para proteger la salud de los estudiantes. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía salvadoreña crezca un 4.2% este año, de acuerdo con su informe sobre perspectivas económicas mundiales publicado este día. Mientras que Honduras y Guatemala igualan con un 4.5% para este año, por detrás está Costa Rica con un 2.6% y Nicaragua con un 0.2%. La reciente aprobación de vacunas ha alentado la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de inflexión más adelante en el año, pero las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes acerca de las perspectivas. En medio de esta excepcional incertidumbre, se proyecta que la economía mundial crezca 5.5% en 2021 y 4.2% en el 2022. Y de acuerdo con la más reciente encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía, El Salvador cerró el 2019 con una tasa del desempleo del 6.3%, cifra que aumentó debido a la pandemia por COVID-19. Y para mejorar esta situación, el diputado David Reyes presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley reguladora para trabajar a tiempo parcial. Y esta ley consiste en que por mutuo acuerdo un trabajador pueda convenir con su empleador una modalidad de trabajo donde le permita laborar por horas. Y eso le daría la oportunidad no solamente a jóvenes, a mujeres solteras, mamás solteras o personas adultas mayores que quisieran, por ejemplo, laborar en diferentes lugares. A continuación, hechos en la economía.
El jefe del Canal de Suez dijo que las autoridades están negociando un arreglo financiero con los dueños de un enorme buque de carga que encalló y bloqueó por casi una semana la crucial vía. La autoridad del canal esperaba más de $1.000 millones en compensación y advirtió que no se permitiría la salida del barco si el asunto se volvía una disputa legal. Esta suma toma en cuenta la operación de salvamento, los costos del tráfico varado y los honorarios de tránsito perdidos para la semana que el Ever Given bloqueó el canal. El fabricante de electrónica LG abandonará su negocio de celulares para centrarse en componentes de vehículos eléctricos, robótica, inteligencia artificial y otros productos y servicios, según afirmó la compañía surcoreana. La junta de LG aprobó el cambio de estrategia y la empresa esperaba abandonar por completo el negocio de celulares para finales de julio. Según el comunicado corporativo, LG llegó a ser el tercer fabricante de celulares del mundo, pero ha perdido cuota de mercado ante competidores chinos y de otros lugares. Seguía siendo el tercer fabricante del sector en Norteamérica, con una cuota de mercado del 13% por detrás del 39% de Apple y el 30% de Samsung en el tercer trimestre de 2020. Mucha atención a lo siguiente, vamos a hablar del clima. Atención. El cielo se prevé entre poco a medio nublado, favoreciendo las zonas al norte y noroccidente que podrían generar chubascos entre débiles y moderados para el final de la tarde de mañana. También se prevé la posibilidad de lluvias aisladas en puntos de la zona central y volcánica centro-occidente. El viento por la mañana y la noche del noreste es lo que se espera y por la tarde del suroeste asociado a la brisa marina de 9 a 18 kilómetros por hora. Las temperaturas continuarán altas, manteniendo el ambiente muy cálido durante el día y primeras horas de la noche, refrescando por la madrugada. Vamos a actualizar también las temperaturas que se esperan para mañana, para este miércoles. Ya las tendremos aquí en pantalla. En la zona de occidente, por ejemplo, ahí está ya, la temperatura alcanzará una máxima de 30 grados con una mínima de 19. Mientras tanto, en la zona central se espera que la temperatura máxima 31 grados centígrados y 20 grados centígrados la mínima. Y en la zona oriental se espera que esté despejado y la máxima, qué calor, 39 grados centígrados la temperatura máxima en la zona oriental del país y 22 se espera como temperatura mínima, como pronóstico. Estas condiciones son influenciadas por el flujo del este para que también usted conozca por qué es que se dan estos tipos de cambio de clima. Estas condiciones son influenciadas, como les decía, por el flujo del este que continúa ingresando a la región, permitiendo un poco de humedad aprovechada por ondulaciones en el flujo y el calentamiento diurno. Así que tome nota, estas son las temperaturas, calor y más calor es lo que se espera para este miércoles. Bien, ahora vamos con las noticias internacionales. La agenda de los funcionarios estadounidenses de alto nivel que se encuentran en Guatemala incluyó reuniones con autoridades y ministros de Estado guatemaltecos para abordar temas de desarrollo económico, seguridad y migración, dando seguimiento al plan del presidente Joe Biden con la región centroamericana. Durante la reunión de trabajo del canciller guatemalteco Pedro Brolo y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, indicó que tienen como prioridad crear vías legales para la migración y de esta manera evitar que las personas viajen de manera irregular y peligrosa. Es por ello que ambas delegaciones coincidieron en abordar el tema migratorio bajo un enfoque humanitario. La receptividad y el espíritu de colaboración por parte de nuestros amigos en el gobierno de Guatemala ha sido impresionante. Lo que hemos encontrado es una buena voluntad de trabajar no solamente con nosotros, sino con México, con Honduras, con El Salvador y con organismos internacionales y con la sociedad civil para avanzar sobre esta materia y atender a una agenda que atiende a elementos que no solamente tenemos que tratar en términos de asegurar nuestras fronteras, y aquí quiero enfatizar, la frontera de los Estados Unidos está cerrada. Estamos aquí
para también platicar sobre la necesidad y los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías irregulares. En tanto, el canciller guatemalteco detalló que ambas delegaciones decidieron fortalecer la creación de oportunidades económicas, fomento a la seguridad, la prevención y atención integral de la migración irregular. Ellos ven con muy buenos ojos el esfuerzo que nosotros venimos haciendo desde el año pasado sobre el manejo y la contención de las caravanas, pero también el esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con organizaciones internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, con quien hemos logrado integrar una parte importante de la atención para elevarlo a nivel de derechos humanos a nivel internacional. Y este esfuerzo es una colaboración regional que estamos liderando. Guatemala tiene la presidencia pro tempore del MIRPS, que son las soluciones y protección, y por lo tanto el día de hoy también invitamos a los representantes regionales de UNICEF, de OIM y de ACNUR para poder integrarse en este esfuerzo. Estados Unidos quiere colaborar, reconoce y valora y agradece el esfuerzo que estamos haciendo como Guatemala y creemos que va a ser de suma importancia poder atenderlo de manera regional como lo conversamos el día de hoy. Asimismo, se refirió al tema económico para abordar las causas estructurales que originan la migración desde el punto de vista de desarrollo integral, económico y producción, para exponer el potencial que tiene Guatemala en materia agrícola para la exportación hacia los Estados Unidos. Y la Universidad Británica de Oxford ha detenido las pruebas que hace con su vacuna desarrollada con AstraZeneca en niños y adolescentes hasta que la Agencia Reguladora del Medicamento del Reino Unido proporcione más información sobre su posible relación con coágulos sanguíneos. En un comunicado, un portavoz de la universidad señaló que aunque no hay preocupación sobre la seguridad en el ensayo clínico pediátrico, Oxford ha decidido esperar a tener información adicional de casos raros de trombosis antes de administrar más vacunas. Y en Costa Rica hay gran expectativa ante la llegada de más de 40,000 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. Desde San José, la periodista Marielos Gutiérrez nos informa. Marielos, adelante. Es un gusto saludarles desde San José, Costa Rica. Nos permitimos informarles que este miércoles 7 de abril arribarán al país 4.200 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la casa AstraZeneca. Las primeras dosis que se han implementado, se han puesto aquí en Costa Rica, cerca de 800,000, son de la casa Pfizer. Por ello se ha provocado gran controversia dentro de la población ante esta nueva vacuna. Sobre el tema, las autoridades han indicado que siguen muy de cerca las investigaciones que avanzan con el fin de analizar la aparente relación entre la aparición de coágulos sanguíneos y la administración de este fármaco. Según las autoridades, de momento no hay comprobación de causa-efecto. Sin embargo, siguen muy de cerca los informes que próximamente darán diferentes organismos internacionales relacionados con la salud. Lo que se ha analizado hasta el momento, y lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la Agencia de Medicamentos de Europa, es que el beneficio que confiere la vacuna de protección contra la enfermedad grave y por lo tanto contra la muerte del COVID sobrepasa en muchísimo el porcentaje de esta eventual riesgo, porque todavía no se ha demostrado esa causalidad, y que eso justamente estamos hablando que la vacuna de AstraZeneca hoy por hoy está salvando muchísimas vidas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se están salvando. Recordemos que en algunos países europeos han suspendido la vacunación con AstraZeneca, pero aquí en Costa Rica las autoridades aseguran que velarán en todo momento por la integridad de los vacunados. Nos mantenemos entonces a la espera. Este ha sido un reporte para la red de noticias Albavisión de Marielos Gutiérrez. Muchas gracias por esa información. Ahora nos trasladamos a Nicaragua, que reporta nuevos casos de COVID-19. 50 nuevos casos de coronavirus confirmados y un fallecido, reporta el Ministerio de Salud en su nota de prensa semanal correspondiente del 30 de marzo al 6 de abril. Los casos continúan en ascenso según el MINSA levemente. La semana pasada se habían reportado 48 casos hasta la fecha. El informe también indica el seguimiento a 35 pacientes que presentaron síntomas atribuibles al COVID-19 y que ya cumplieron el periodo establecido. Según datos de la entidad,
estatal, en lo que va de la pandemia en el país se han recuperado 5.137 nicaragüenses y 179 han muerto a causa de COVID-19, mientras que otros decesos registrados en la semana correspondiente fueron a causa de tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y la variante de COVID-19 identificada en el Reino Unido ya está presente en todo Estados Unidos y afecta principalmente a Florida, con un mayor número de casos. La variante de coronavirus identificada originalmente en Reino Unido está presente en cada estado de Estados Unidos, de acuerdo al registro de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los expertos en salud pública ahora miran con precisión la estadística que coloca al estado de Florida primero en la lista de jurisdicciones nacionales con mayor número de contagios de este linaje, que cuenta con superior capacidad de infección según los científicos. Generalmente siempre esperamos que haya un aumento de casos cuando hay algún tipo de festividad, feriados, porque pues lamentablemente las personas se olvidan un poquito de todas las medidas de protección y se pierde un poco el distanciamiento social y no se siguen como deberían los lineamientos. Así que no es una sorpresa ver que haya un aumento de casos después del Spring Break, por ejemplo. Por otra parte, los expertos reiteran que, de acuerdo a lo aprendido, el coronavirus no se comporta de igual manera que la influenza ante condiciones estacionales del clima, una variable que produce comportamiento distinto del COVID en diferentes lugares del país. Quizás recuerden, hace un poco más de un año, estábamos buscando el verano para rescatarnos de los aumentos repentinos. De hecho, fue todo lo contrario. Vimos algunos aumentos sustanciales en el verano. No creo que incluso debamos pensar en confiar en el clima para salvarnos de cualquier cosa en la que estemos ahora. La base de datos de los CDC contabiliza más de 15.000 pacientes con la variante británica, de los cuales 3.191 están localizados en Florida. Los CDC también indicaron que los datos colectados sobre la variante predominante en la nación no representan el número total de portadores circulantes en Estados Unidos con ese linaje. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde nuestra cita mañana a las 7:30 de la noche.